buenas amigos, hoy os vamos a hablar sobre cómo los chinos entendemos la privacidad. Así es, pero antes quizás conviene aclarar que la RAE define la privacidad como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Este es un derecho que también se reconoce en China, pero digamos que se ejercita de forma un tanto particular. Por ejemplo, a Javi hay una cosa que los chinos le preguntamos mucho y que no le gustaba nada. Sí, y esa pregunta no es otra que la de ¿cuánto dinero ganas? Que yo creo que es muy fácil que nos la hagan a los occidentales que andamos por aquí. Y no penséis que la gente se anda con rodeos, porque puede surgir al muy poco de entablar una conversación con un desconocido. ¿Pero por qué te molesta tanto? Pues no sé, porque para los occidentales es una cosa que no se pregunta así por así, porque pensamos que es, pues eso, un asunto privado, aunque yo creo que también tiene mucho que ver con el modo en que entendemos el dinero, porque en Occidente el dinero es una cosa que necesitamos y repudiamos al mismo tiempo, en parte por la influencia cristiana, que resta importancia a las necesidades mundanas, aunque en China el dinero no tiene ese valor tan contradictorio y no resulta tan incómodo hablar de ello. Por eso, si un día estáis en China y os hacen esta pregunta, es mejor que no os enfadéis, porque muchas veces solo es una forma de mostrar interés por vosotros. Y si os resulta muy incómodo, siempre tenéis la opción de devolver la pregunta y ver cómo evoluciona la conversación. También hay que tener en cuenta que los chinos son muy conscientes de que viven en un país en desarrollo, porque esta es una cosa que se repite mucho en la educación y en los medios de comunicación, y se podría decir que el objetivo número uno del gobierno chino es mejorar las condiciones de vida. Por eso no es de extrañar que tengan mucho interés por saber cuánto se gana en otros países, aunque como hemos dicho antes, esta es una pregunta bastante natural entre los propios chinos. Otro tema que tiene que ver con la privacidad y de que se habla mucho es la manía de mirar el móvil de otras personas. Sí, sobre esto me avisaron al poco de llegar a China cuando era estudiante y los occidentales me decían, oye, ten cuidado porque si te echas novia china te miran mucho al teléfono y tal. Y sí, yo creo que en China hay una tendencia a que las parejas se vigilen el móvil o echen un vistazo a los mensajes. Sobre todo las chicas. Bueno, los chicos también lo hacen, aunque seguramente todo esto tiene mucho que ver con las particularidades de la familia china, que como os explicamos en otros vídeos, tiende a primar los intereses colectivos sobre los individuales y también suele meterse más en la vida de sus miembros. Por ejemplo, aquí es más normal que los padres pregunten mucho por tu vida privada. No tanto sobre la sexualidad, que es prácticamente un tabú, pero sí sobre lo sentimental, sobre las personas con las que te relacionas, y eso hace que haya otro concepto de lo privado en cuanto a nuestros amigos o novios. Por eso tampoco hay que volverse locos si un día estamos en el metro o en un espacio público con mucha gente y nos damos cuenta de que alguien está mirando lo que hacemos con el móvil, aunque yo creo que esto ya es una especie de voyeurismo digital muy extendido por el mundo, no solo en China. También hay otra cosa que muchos chinos no entendemos muy bien y que tiene que ver con no preguntar de dónde es a una persona que parece extranjera. En los países occidentales hay cada vez más personas que piensan que es mejor no preguntar de primeras sobre su procedencia a personas que por sus rasgos parecen provenientes de otras regiones. Pero en China hay que olvidarse de todo eso, porque todavía hay muy pocos extranjeros y la curiosidad que siente la gente, sobre todo hacia los occidentales, muchas veces es simplemente incontrolable. Además, no es raro que a esa primera pregunta sobre nuestra procedencia le sigan muchas otras sobre nuestros orígenes. A mí hay una anécdota que todavía me sigue haciendo mucha gracia y que le ocurría a un buen amigo mío que había nacido en Corea del Sur y que había sido adoptado por un matrimonio sueco cuando era un niño pequeño. El tío había olvidado todo de su cultura e idioma original, pero al venirse a China empezó a sufrir una especie de crisis identitaria que entiendo que fuese bastante molesta, aunque yo me partía de risa con ella. Imaginaos que vamos él y yo por la calle y de pronto nos topamos con unos estudiantes chinos y empezamos a charlar. Al principio las preguntas iban dirigidas a mí, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas aquí, a qué te dedicas, cuánto dinero ganas, etc. Los chinos solían dar por hecho que mi amigo era un paisano, así que muchas veces no le hacían ni caso, hasta que se daban cuenta de que él no entendía lo que decían en mandarín. Y entonces era cuando empezaba su interrogatorio. ¿Tú no eres chino? No. ¿Y de dónde eres? Soy de Suecia. Ah, pero naciste en China. No, nací en Corea del Sur. Ah, hablas coreano. yo. No, no hablo coreano. Ah, porque tus padres emigraron cuando tú eras muy pequeño, ¿verdad? No, mis padres son suecos. Ahí los estudiantes chinos se quedaban rotos y entonces mi amigo aclaraba. Nací en Corea del Sur, pero mis padres biológicos me dieron en adopción a un matrimonio sueco. Llegados a ese punto, dependiendo del grado de sofisticación de los estudiantes chinos, había algunos que lo dejaban y otros que continuaban con preguntas como «Oh, ¿tus padres coreanos eran muy pobres?» O todavía peor, «Oh, ¿tus padres biológicos no te querían?»
Y yo ahí comiendo palomitas mientras mi amigo respondía con mentalidad de sueco, porque él era 100% europeo, aunque su apariencia pues lo traicionase. Y al final lo que hacía era pasar de este tipo de conversaciones con desconocidos y tratar sobre todo con su novia china y su círculo de amigos chinos, porque no todo el mundo es así aquí, y hay cada vez más personas que tienen un concepto de privacidad más parecido al que domina en Occidente. En cuanto a la privacidad de los ciudadanos en los espacios públicos y en Internet, en el vídeo sobre China y Black Mirror ya os explicamos que muchas veces el gobierno habla de la vigilancia como si fuese algo muy bueno que tiene sobre todo ventajas para la seguridad de los ciudadanos. Pero si no lo habéis visto todavía, os invito a que le echéis un vistazo. Eso es todo por hoy. Si tenéis una opinión o una experiencia sobre este tema, os animamos a que la compartáis en un comentario. Y si queréis ayudarnos con el canal, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o convertiros en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, Lele, ¿qué ha pasado hoy cuando estábamos comiendo en el supermercado? Había una pareja mayor, estaba sentada cerca de nosotros y ha empezado a hablar de nosotros. A 1 metro, ¿eh? O sea, sentados a 1 metro y han empezado. Oye, ¿y este qué será? ¿Ruso? Sí. ¿Americano? ¿Ella es china? ¿Cómo se comunican? ¿Qué idioma utilizan? Han empezado a montarse Sí. una película sobre nosotros y nosotros entendiendo todo, claro, ahí mismo y haciéndonos los locos. Y al final el tío ha llegado a decir que ella está conmigo porque yo seguramente tengo un gran aparato, una Vale. gran arma. O sea, es lo que hay, es lo que hay.